Y pasamos al siguiente proyecto, que se titula Investigar y enseñar la evolución histórica de los puertos atlánticos, el proyecto Digital ePort, que va a ser presentado por Ana María Rivera Medina, Marta García Garralón, Roberto González Salacain de la UNED y Álvaro Chaparro Sainz del Laboratorio Lean HD de la UNED también. Vale, muchas gracias por la presentación, Alejandro. Buenos días a todos. Disculpas por parte de mis compañeros que no han podido estar presentes. Retomo la palabra para presentarles en esta mañana otro proyecto. En esta ocasión el proyecto ePort, Cartografía Atlántica, siglos XIV y XVIII. Es un proyecto de investigación en historia desarrollado científicamente por 4 historiadores, 2 medievalistas, 2 modernistas, y desarrollado tecnológicamente por el Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales. Este proyecto está siendo desarrollado utilizando el software de Omeka, un software que ya ustedes conocen, libre, flexible, de código abierto, pensado especialmente para la publicación en la web de colecciones digitales de bibliotecas, archivos, museos o cualquier otra institución que desee difundir su patrimonio cultural, que bueno, es un poco lo que a nosotros nos interesa. Al mismo tiempo, partiendo de estos recursos o contenidos insertos en la plataforma, resulta sencillo, realmente muy sencillo, crear exhibiciones virtuales. En nuestro caso, hemos dado un pequeño giro a estas exhibiciones virtuales y hemos creado, y es aquí un poco hacia donde se dirige la presentación, hemos creado unidades didácticas, unidades que puedan ser explotadas y utilizadas en el aula. Preferentemente, de ahí lo de enseñar en el título, y preferentemente esta está pensada para el nivel educativo de primaria, más concretamente se presentó para la región de Murcia, cursos cuarto, quinto de primaria. Entonces, sobre la base de los contenidos existentes en la plataforma y sirviéndonos lógicamente de otros recursos informáticos como un simple enlace a recursos digitales, podemos construir completas herramientas docentes que sirvan para producir recursos pedagógicos atractivos, innovadores y colaborativos. El proyecto ePort se postula, por tanto, como un proyecto de humanidades digitales destinado al estudio, en concreto, lo que él estudia es la evolución de los puertos atlánticos, todo el eje atlántico, lo que cogemos en una cronología que es la marcada. En estos momentos, bueno, es un proyecto que tiene unos 4 o 5 meses de vida, si no me equivoco, y la muestra actual de imágenes, que recoge puertos, litoral, costa, y estudiamos la evolución de ellos, se sitúa en torno a las 900. A las 900 imágenes, hay una representación más o menos homogénea de todo el eje atlántico. Es una herramienta, por tanto, de trabajo, de consulta y de explotación que afecta a muchos, lo que nos interesa, a cuerpos sociales, desde investigadores a docentes de todos los niveles, incluso lógicamente estudiantes, o incluso preferentemente estudiantes, también de todos los niveles, y personas que simplemente no se encuentren fuera del espacio académico, pero que sientan una atracción particular por temas navales o temas marítimos o históricos. De origen, el hecho de no haber sido específicamente una plataforma configurada para ser explotada como herramienta docente se ha dado un giro recientemente, sino más bien como un proyecto de investigación piloto, implica que ciertos de los ejemplos que vamos a ver a continuación in situ en la web, pues lo verán rápidamente, lo detectarán, lleva alguna divergencia entre lo expuesto y lo representado, pero bueno, es un poco el problema de estar en los inicios y de que todo sea un proyecto piloto. Consideramos, por tanto, igualmente que a través de esta metodología de trabajo somos capaces de abordar algunas de las competencias curriculares que deben ser desarrolladas por los alumnos
como es la competencia digital, la conciencia de expresiones culturales, la competencia matemática, competencias básicas en ciencia y tecnología. Igualmente, a través de la explotación de esta herramienta conseguimos que el alumno aprenda a utilizar sistemáticamente recursos que faciliten la visualización de los hechos geográficos, históricos y elementos del paisaje, como representaciones cartográficas, mapas, atlas, fotografías. También que se acerquen al uso de sistemas de localización geográfica que permiten localizar hechos geográficos y elementos del relieve, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué Omeka? Bueno, hemos utilizado Omeka, estamos desarrollándolo con Omeka porque en este plano, en el plano más meramente pedagógico, educativo, consideramos que tiene ciertos puntos positivos y más positivos, lógicamente, que negativos. Entre los positivos, bueno, es una herramienta destacadamente colaborativa que requiere de una figura dirigente que coordine, pero que está abierta a la suma de trabajo de muchas manos, y esto nos parecía importante. Permite fácilmente trabajar de manera transversal con varias temáticas, ya que se pueden crear colecciones de manera muy sencilla que permiten ordenar la información. Por ejemplo, alguna de las actividades de los docentes está destinada, al menos en el marco de la enseñanza de las ciencias sociales o de la historia, a ofrecer a los alumnos visitas a museos, espacios naturales o patrimoniales. También, entre los puntos positivos, destacar la simplicidad didáctica realmente de esta herramienta, porque al fin y al cabo no supone más, sin dar más pasos hacia adelante, no supone más que rellenar 15 campos, de los cuales no todos tienen por qué ser rellenados. No se requiere, lógicamente, de grandes conocimientos informáticos y simplemente se requiere la capacidad de poner una información en un campo de manera homogénea en el conjunto del proyecto. La lógica, el tema, el interés o la investigación prevalece en este caso sobre la tecnología y no hay que olvidar el carácter gratuito del recurso. Como punto negativo, digamos, como puntos negativos que hemos podido detectar hasta el momento, pues bueno, la escasa puesta en práctica. No hemos, bueno, en este ámbito pedagógico educativo no hemos visto una carencia de falta de experiencia real y efectiva de la herramienta, de la evaluación de ella misma en el aula. Y que requiere ligeros, o sea, como punto negativo, que requiere conocimientos informáticos, pero bueno, realmente estos se limitan a la lectura de un manual de unas 30 páginas, tampoco es excesivo. Pasamos directamente, por tanto, a trabajar un poco con la web. Espero que se represente todo en orden a lo programado. Bueno, simplemente, anteriormente sí, la cabecera del proyecto, información sobre el proyecto, nos dirigimos directamente a colecciones, donde, aquí está, encontraríamos 3 colecciones. Puertos es la principal, es donde se encuentra este repositorio de imágenes, un repositorio de imágenes que, bueno, que hemos hablado de 900, decir que lo que prevalece aquí es una reflexión histórica, que ya ha sido resaltada, y señalar que este repositorio está formado por imágenes obtenidas en torno a 20, creo que si no me equivoco, unos 20 repositorios, 20 diferentes fondos de diferentes archivos. Entonces ha habido un esfuerzo de recopilación importante. Europeana es uno de ellos, pero bueno, hay más a lo largo, lógicamente, de todo el eje atlántico. Se han trabajado de diferentes países. Noticias biográficas y noticias biográficas de los autores de las imágenes, de los cuadros, de las pinturas, en el caso de que así sea. Podríamos pinchar en puertos, y referencias bibliográficas simplemente relacionadas con el proyecto. Bueno, aquí no vamos a entrar aquí porque el objeto de la presentación es otra, pero simplemente el listado de elementos de la base de datos pues ya consistiría en ir uno a uno, pero como lo vamos a hacer a través de esto, a través de exposiciones, no quiero perder más el tiempo. Si nos dirigimos a exposiciones, aquí en estos momentos encontramos 5. La que nos interesa para la exposición de hoy es la última, que se titula España en la Edad Moderna y Contemporánea. Aquí, bueno, lo que se ha hecho ha sido recoger los contenidos que tiene que tener la unidad que se quiere enseñar en el aula, contenidos, la fuente documental, objetivos pedagógicos. Esto lógicamente se puede construir como uno desee para presentar lo que se desea abordar. Podemos entrar también por aquí, por supuesto. Bien, se ve según lo previsto.
Y yo he creado para esta ocasión tres unidades, tres temas, que son la sociedad en la Edad Moderna, descubrimiento de América y la Revolución Industrial. Cómo, en definitiva, enseñar estos tres temas utilizando los recursos que están insertos en este proyecto, que no nacía con esta vocación, pero que vemos que sí se puede utilizar también en el aspecto docente. Por ejemplo, la sociedad en la Edad Moderna. Aquí simplemente lo que he hecho yo, todo el texto que se ve es la copia íntegra del contenido que aparece en el libro de texto del alumno, simple y llanamente. Ahora bien, lo que yo he ido pues es un poco enriqueciendo este contenido pues, a través de un vídeo que podríamos ver. Este es un vídeo de la comparación de los grupos sociales en el antiguo régimen a través de la película de la peste, iba a decir, El perfume y María Antonieta. Simplemente, por ejemplo, aquí tendríamos lo lógico sería que estos puntos estuviesen en España, pero el desarrollo del proyecto me obliga a utilizar los casos de los puertos franceses porque son más representativos. En este caso, por ejemplo, aprovechándonos de los recursos de la web, sí que accedemos al elemento con los campos que en este caso hemos utilizado, y en definitiva acabaríamos cayendo en este caso en una imagen que se encuentra en Gallica, donde nos podemos aprovechar lógicamente de las herramientas para analizar desde el punto de vista de la sociedad cómo era la sociedad época moderna, en este caso en el contexto, en el marco de los puertos. ¿De acuerdo? Podemos ir con detalle a analizar la imagen. Este es un ejemplo. Otro ejemplo, pues bueno, nos lo encontramos en este otro elemento de la base de datos, el mismo procedimiento. Aprovechándonos de la tecnología que nos ofrece la plataforma de origen, podemos analizar aspectos de la sociedad de la época moderna. Bien, este es un ejemplo del recurso, de uso y explotación del recurso. Lógicamente, el contenido didáctico, pedagógico, continúa. Aquí yo había incluido otro enlace a un mapa, no recuerdo muy bien, simplemente pues, para este recurso para explicar a los alumnos los diferentes pueblos precolombinos existentes. Otro ejemplo, descubrimiento de América. La misma metodología, es decir, copiar íntegro el texto, el contenido del libro de texto, y aquí nuevamente un documental, en este caso no recuerdo, simplemente un documental sobre el descubrimiento de América, de apenas 3 minutos. Y en este caso, aprovechándonos de los recursos existentes dentro del proyecto, lo que podemos es dibujar muy grosso modo, lo que es el primer viaje de Colón. Sí, me dirán, si pinchamos aquí nos va a llevar a Sevilla. Sevilla no es el puerto de origen del primer viaje, de acuerdo, pero no tenemos un recurso del puerto de Palos de la Frontera en ese caso. Pero bueno, para marcar un conocimiento, pues hemos puesto el puerto de Sevilla. En este caso sí que hay aproximadamente donde se cree que llegó Colón en su primer viaje. ¿De acuerdo? Entonces aquí los alumnos sí que pueden ir navegando por los recursos de la herramienta. Palos de la Frontera, pues si realmente se quiere trabajar este aspecto donde salió el primer viaje de Cristóbal Colón, pues se puede utilizar. Bien, aquí teníamos ver viajes, bueno, son los 4 viajes, tampoco vamos a incidir en todo. Por tanto, otro ejemplo, el descubrimiento de América, y el último que he preparado para la ocasión es el estudio, la revolución industrial en el aula. En este caso, simplemente, bueno, he preparado ciertos enlaces hacia recursos docentes que voy a ir cerrando, que se pueden ir aprovechando. Bueno, lo recupero rápido. Exposiciones, habíamos dicho. España Edad Moderna, y estábamos en la Revolución Industrial.
Esa gráfica era 1, en las ciudades, para que se vea la evolución, pues esta era otra. Antes teníamos un puerto en época moderna, bien bonito, y en este caso ya para la época industrial, pues ya aparecen otro tipo de paisaje muy diferente. Lo mismo, pues Cataluña, Madrid, País Vasco, para ver una cuestión de gráfico, de estadística también, para que los alumnos vayan viendo. Y en el caso de los recursos nuestros de la web, de nuestro proyecto, lo que para esta ocasión he preparado es un ejemplo a partir de Sanlúcar de Barrameda. Tenemos en nuestro repositorio 6 imágenes de 6 elementos de Sanlúcar de Barrameda desde 1716 a 1800. Si vamos viendo una a una, lo que conseguiremos es paulatinamente y progresivamente ir viendo esa progresión del litoral y del puerto, esa evolución, el paso del tiempo, que lógicamente el docente tiene que ir relacionando con la revolución industrial, por supuesto, hasta que aparezca pues un barco de vapor, etcétera, etcétera, y que así, por tanto, se convierta realmente en una herramienta docente. Bueno, esta será simplemente la demostración que yo quería realizar, cómo, por tanto, de un proyecto de investigación, con un planteamiento histórico, con una contextualización tanto geográfica como cronológica, podemos dar un paso más y, bueno, utilizar esta herramienta en un aula en principio muchas veces complicada, en el sentido de que son herramientas que se hacen en espacios universitarios, pero que son aplicables, lógicamente, en espacios educativos, en este caso de primaria. Simplemente eso. Muchas gracias. Bien, abrimos el turno de preguntas. Gracias. Lo de las exposiciones no me quedó claro. ¿Ya lo han puesto en práctica? O sea, ¿alguna de las exposiciones ya ha sido realizada en clase y con qué tipo de alumnos? Bien. Bueno, pensaba que había otra pregunta. Claro, porque lo que hemos presentado a comunidad es una exposición, solamente que tradicionalmente se utiliza de otra forma, simplemente a modo de sucesión de imágenes, las imágenes propias del repositorio, de la base de datos. Nosotros hemos transformado un poco ese concepto de exposición, para transformarlo en una unidad docente, en una temática. Bien. En cuanto a la puesta en práctica llevado al aula, no se ha hecho. Ese es el problema también por la juventud, siendo un proyecto joven. Sí que se ha hecho, sí que se ha presentado este proyecto, incluso esta misma presentación, delante de profesores de secundaria, ¿de acuerdo? Profesores secundarios, profesores de primaria, y ellos sí que lo han acogido de una manera bastante atractiva, deseándolo llevarlo en el aula. Ahora, no sé si lo han hecho, no sé hasta qué punto lo han hecho y si realmente les ha sido válido, ¿de acuerdo? Eso es una presentación que yo hice, quiero recordar, en mayo, y entonces fue bien acogida, pero no lo sé, sinceramente, si o al inicio del curso o al inicio de lo han llevado a la práctica. ¿De acuerdo? Ese es realmente un elemento en el que sí que hay que interesarse y hay que fortalecer, y que lo tengo que hacer. Es uno de los proyectos que tengo a corto plazo. Sí, pues bueno, te felicito. Yo desde el punto de vista docente, porque es a lo que me dedico, sí le veo grandes ventajas y también le veo unas cuestiones. Precisamente te iba a preguntar también hacia qué tipo de alumnos iba a estar dirigido. Y de pronto pienso que quizá en secundaria, preparatoria puede estar un poquito más, o sea, puede ser un poco más eficaz, sí, que por ejemplo en primaria, pero no lo sé, la verdad. Digo, yo en el ámbito en el que yo estoy es en preparatoria, de los 16, 17, bueno, más o menos 18 años, le vería, por ejemplo, una desventaja el tipo de texto, porque, por ejemplo, si nos apegamos a un tipo de presentación, para que lo pueda ver el alumno en una proyección, tendría que ser 6x6, más o menos 7x7, ¿no? Palabras, renglones. Entonces, si le presentas así el texto y dice, bueno, yo lo tengo en el libro de texto, como que no le veo mucho caso que me lo presentes en una proyección.
Sin embargo, las imágenes, la riqueza que tienen las imágenes, los enlaces, YouTube, etcétera, es donde le veo muchísimo potencial. Y otro que sería una reserva, en qué punto el alumno o quien esté viendo esto, porque quiero pensar que también eso se lo lleva al aula. En esta época era de las nuevas tecnologías, el alumno puede repasar el tema desde su casa. ¿Y dónde vendría como que una respuesta de que tú sepas que sí vieron, que estuvieron viendo los enlaces, que a lo mejor en clase vieron el recurso, pero como que no pusieron mucha atención, y ya en casa a lo mejor lo volvieron a ver y te comentan alguna duda? ¿Dónde está esta parte de ida y vuelta, no? Sí. Pero en fin, me gustó mucho tu trabajo, no sé si quieres comentar algo. Gracias. Sí, bueno, varias cosas. A nivel de estudiantes, a niveles, se ha utilizado y se está utilizando en todos los niveles. Es decir, este caso se preparó para el que ya he mencionado. Efectivamente, en secundaria perfectamente se puede explotar. Yo me he basado en los currículos para poder aplicarlo con mayor atención. En el caso, por ejemplo, del grado universitario, sí se está utilizando, eso es obvio. Está también especialmente preparado para ello en los másteres de historia, no solo en España, sino en Francia. Ya eso sí que nos consta, porque nos han pedido permiso para su uso. Entonces, bueno, es una cuestión de ir avanzando progresivamente. En cuanto al uso, en cuanto al que quede el registro marcado, que el alumno al menos lo ha consultado, eso es más complicado, eso no queda registrado. Sí queda registrado lógicamente la incorporación de datos, porque cada alumno puede tener, por supuesto, un registro de entrada. Y es que la idea, porque bueno, la construcción que yo he hecho es completamente libre, por supuesto, pero el interés de la herramienta consiste en la facilidad realmente de construir este discurso que yo he construido aquí en muy pocos minutos. Se puede contar con el alumno para construirlo, para modificarlo, para buscar otros recursos que enriquezcan aún más lo ya presente, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa libertad es muy positiva. Entonces, para trabajar en el aula, nosotros consideramos que es una buena herramienta, sobre todo. Sí, muy interesante el proyecto que presentaste, Álvaro, y dentro de eso me llamó la atención la cantidad de materiales distintos que ustedes están utilizando, y en particular mi pregunta apunta a cómo están manejando el tema de los derechos de autor, porque claro, hay mapas antiguos que supongo que ya están liberados hace tiempo, pero hay material mucho más moderno. Entonces no sé si lo tienen protocolizado, cómo van a manejar o están ya manejando ese aspecto que es vital también dentro de las humanidades digitales, ¿no? Sí, fundamental, ¿no? Lógicamente la pregunta es muy pertinente. El tema de los derechos, sobre todo el tema de la reproducción de la imagen, si nos hemos fijado, bueno, voy a volver a cualquiera de las que hemos utilizado en la exposición, ellas directamente están linkadas, están enlazadas a... nosotros no nos apropiamos de la imagen. Nosotros estamos enlazados directamente con el repositorio original. De hecho, el repositorio es el que tiene las herramientas verdaderas en cuanto a cuestiones de zoom, etcétera, de las cuales nosotros nos vamos a aprovechar, porque nosotros no tenemos la infraestructura para poder hacerlo. Entonces, en elementos de derecho, etcétera, la parte positiva es esa, que el recurso, nosotros, bueno, sí es verdad que utilizamos, recopilamos cierta de la información, en el caso que es de Gallica, son dos sistemas que trabajan con Dublin Core, pero la reproducción de esta imagen embebida aquí no hay ningún problema, porque nos lleva directamente al origen. Entonces, en esa cuestión ya el tema de los derechos está solventado, y esto ocurre lógicamente con todas las imágenes. Nosotros simplemente es una manera de recopilar, pero sin apropiarnos del recurso propiamente, que sigue, lógicamente, es simplemente establecer un vínculo con el recurso de origen. Simplemente. Solamente nosotros lo que aportamos es la contextualización. Normalmente, si nosotros tenemos que hacer una búsqueda en cualquier repositorio, pues realmente podemos dar con lo que buscamos o podemos volvernos locos en la búsqueda. Y en este caso lo que hemos tratado de decir, bueno, nos interesa esto, vamos a plantear una cosa contextualizada, reflexionada, etcétera. Entonces es un poco lo que hemos tratado de obtener. Bueno, muy bien. No me gusta interrumpir o cortar, pero tenemos muy poco tiempo y tenemos que finalizar el turno de preguntas y comenzar con la siguiente ponencia. Muchas gracias, Álvaro.